Gracias a todos. Yo soy Rami. Um, Gracias a Fernando y el equipo de Recolaborar. Yo estudio psicología, sociología y diseño, pero pensamiento de diseño y miro. um, yo miro cómo las personas pueden trabajar mejor juntas para resolver problemas de innovar. La innovación social es un proceso de desarrollar e implementar soluciones efectivas a problemas sociales y problemas en los medio ambientes. Es muy sencillo, pero cómo hacerlo hay muchas cosas y muchas redes y muchas cosas que necesitamos o considerar cuando estás haciendo cosas así. Pero antes de eso, yo voy a explicar un poco sobre yo. Yo tengo mi compañía creativo y con eso yo trabajo con Recolaborar, también otras cosas, otras organizaciones y estoy un profesor de entrepreneurship, aprendimiento y también de negocios tradicional, pero en mi trabajo quiero explorar más cómo usar las cosas de negocios para usar en impacto social. Y con eso tenemos creativo y con eso estamos trabajando con Recolaborar. Un poco sobre mí. Me gusta café y libros y cosas, justicia y académico. Me encanta leer. Yo soy peruano, mitad, y gringo también. Entonces, a veces, disculpa por mi español, a veces es un poco demasiado peruano y a veces, en la mayoría, es demasiado gringo. Pero no pasa nada y si tienes preguntas pueden usar el chat y también puede conectar conmigo creo que Fernando tiene mi dirección si ustedes quieren eso después de la presentación. Vamos a empezar entonces. Y vamos a tener preguntas después. Solamente yo voy a explorar algunas cosas, algunos temas y después de una presentación muy breve, vamos a explorar algunas de ustedes preguntas, desafíos en sus organizaciones y ya, vamos a explorar la tema. Entonces, ¿por qué innovación social? Y antes de eso, ¿qué es innovación social? Innovación social es un proceso que he dicho que es un proceso de desarrollar y implementar soluciones efectivas de problemas sociales. Es muy sencillo. Pero, ¿qué significa eso? En este proceso debemos considerar las implicaciones sistémicas y cómo abordar colectivamente estos desafíos. Es muy sencillo, los problemas sistémicos necesitan soluciones sistémicas. Yo sé que ustedes que están trabajando con sus organizaciones locales y también tienen esta experiencia y ustedes saben que estos problemas no son sencillos, ¿no? Hay muy complicados, hay redes de redes de redes y es importante para aprender todos los sistemas que están trabajando en un problema o un desafío. Y yo voy a compartir esta presentación después, si ustedes quieren eso. Y también estos recursos, si quieren esos. Se llama el libro abierto de innovación social. Y también hay un video de YouTube que yo puedo compartir después de España. Pero ese es en español,
Open Book y también en inglés. Dicen, la innovación social son las nuevas ideas, productos, servicios y modelos que cumplen simultáneamente las necesidades sociales de manera más eficaz que otras alternativas y crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Ese es una buena idea, ¿no? Pero en práctica es difícil, ¿no? Entonces vamos a explorar cómo hacer eso, porque creo que piensa es una idea muy, muy buena, muy bonito, me gusta, yo quiero hacer esto, pero yo estoy trabajando en salud o con jóvenes. No es sencillo. Tenemos que sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a explorar cómo pensar en esto y cómo hacer poco a poco nueva manera de pensamiento. ¿Cuáles son algunos métodos? Y voy a compartir eso. Ok. Esto con el nombre muy Alemania, Schumpeter. Él es un economista de 1950, 60, algo así. Él explora innovación y en economía tradicional. Entonces, solamente innovación es como negocios pueden crear oportunidades para crecer su dinero y crecer ¿cómo se dice? Parte de la economía. Entonces, market share. Solamente es muy sencilla, es solamente para el dinero, para ganar más y hacer un producto. Va a empezar con un producto, procesos, vamos a cambiar cómo hacer su trabajo. Un ejemplo es el iPhone, ¿no? Es ya en 2007, creo que era el primer iPhone, pero antes era el cell phones, pero es el primer cell phone que tiene una pantalla que pueden usar como buttons. Con eso es una innovación y con eso ellos solamente, quieren hacer eso solamente para ganar más dinero. Y también para cambiar la economía, para hacer su propio producto, para hacer cambios de otros productos y tener más poder con su compañía y todo así. Con innovación social es muy similar, pero es una idea que pueden usar las maneras de función, maneras de pensamiento, las maneras de estructura de los negocios, pueden usar para una causa mejor, un propósito que pueden mejorar el mundo y pueden mejorar algunas cosas sociales. Y entonces vamos a ellos la misma estructura de pensar en un producto o servicio que una organización puede hacer. Y con eso, ¿cómo hacer eso en una manera diferente? Vamos a pensar en eso más. ¿Qué es diferente? Y cómo explorar eso. Porque es demasiado sencillo a decir que solamente queremos hacer algo diferente. Es mejor como el iPhone, o es mejor como la tecnología que queremos en Apple, o Coca-Cola, una innovación, es el mejor de todo el mundo. No sé, no es como eso, pero quizás los programas que ustedes están haciendo con sus organizaciones no es muy sencilla como eso.
pero pueden usar algunas estructuras para pensar como ellos. Y no es que la manera de pensar que los negocios es mejor, porque creo que es por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en el mundo, pero hay algo que podemos aprender en eso y usar para hacer las cosas que tienen más un propósito mejor, más alto. Entonces, vamos a pensar en cómo se usa el pensamiento del diseño y innovación social. Y vamos a usar un poco algunos de estructuras y ejemplos de maneras de pensar. Creo que ustedes saben algunos de IDEO o de algunos de Stanford, de muchos de las organizaciones de desarrollo, UN, el Banco Mundial, está usando pensamiento del diseño y también está pensando en innovación social. Pero creo que muchos de esos es solamente el primer paso de cómo usar. Y las organizaciones que están en base en las comunidades tienen más oportunidades para hacer más. Este es uno de los ejemplos de la estructura. Es de la idea de Design Thinking de IDEO. Es sencillo para pensar en cómo cómo empezar el proceso. Porque, por ejemplo, mi organización quiere hacer algo mejor. Y cuando tenemos preguntas, podemos usar uno de los ejemplos de ustedes, de su organización, y podemos explorar eso. Por ejemplo, yo estoy en de colaborar. Yo tengo ideas de, yo quiero ayudar más gente, quiero hacer más programas, más clases, todo así. Mis ideas son cómo hacer eso. ¿Qué necesitamos pensar? Entonces, en observaciones necesitamos explorar los sistemas, la gente y explorar ideas. Y con eso estamos empezar a crear ideas. Y vamos a ir al próximo ejemplo. Este Stanford es similar con el primer paso. El primer paso es como pensar, empatético, como pensar en qué necesitan la gente que yo quiero crear un producto o servicio o algo. ¿Qué necesitan? ¿Es necesario o es algo que solo yo quiero hacerlo? Porque muchas veces las cosas que yo quiero es porque yo quiero, ¿no? Entonces, es importante pensar qué es necesario para la gente y definir el problema o el desafío que quieren hacer, quieren arreglar, quieren usar en su programa. Disculpa, mucha de este es en inglés, pero yo voy a compartir esta presentación. Y algunas cosas de IDEO está en español, pero yo voy a también, el próximo paso de eso es en español, entonces no pasa nada. Pero solamente para ver las diferentes cosas en el proceso. Entonces, primero, ver los sistemas, definir el problema, crear ideas, experimentar, y después prueba. Necesitan ser si sus experimentos es válidos. Entonces, simplemente necesitan repetir esos muchas veces. También poner más ideas, explorar los sistemas más. Es un proceso que es muy fluido. Necesitan hacerlo muchas veces, pero es una estructura que pueden pensar.
Es otra versión. Entonces, sí, es una idea muy grande, pero ¿cómo combinamos estos temas? Esta es la cosa más sencilla para pensar. Es las cosas tres principales del pensamiento de diseño para la innovación social. El primero es ideación. Creo que en español, pero creo que es una palabra nuevo. Experimentación y creación de prototipos y reflexión. Esos son los tres cosas más importantes de todo de los otros. Si quieren usar una de las otras estructuras como IDEO, creo que son muy útiles, pero es importante saber las tres cosas que son esencial para eso. Entonces eso es ideación, experimentación y reflexión. Este tres es con las cosas que necesitan ser dentro del proceso. Los valores son igualmente es muy importante, empatía, inclusión y coherencia. Cuando estás pensando en sistemas, necesitan pensar cómo usar todo lo que estamos probando y usando para mejorar su experimento y para hacer más. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Aumente la velocidad de aprendizaje. Entonces, este tipo de pensar y trabajar es importante porque con eso pueden aprender más rápido. No necesitan esperar que si yo muchas veces en mi trabajo antes, yo quiero descubrir la respuesta de todas mis preguntas, ¿no? La solución perfecta. Y con eso es muy fácil para descubrir la innovación social solamente con experimentos y haciendo muchas cosas que son malos, no funciona, pero con eso pueden aprender más. Y solamente solo todo el tiempo estoy aprendiendo cómo hacer mejor. Y este es el poder de este proceso. Y con eso yo tengo, si ustedes tienen preguntas o quieren, quizás podemos explorar algunas de ustedes situaciones y pueden usar algunas de las estructuras para explorar eso. Gracias. Ahora podemos abrir el panel de preguntas hacia Ramin. Las pueden levantar la mano y lo hacemos por audio, desbloqueando el micrófono, o podemos usar el chat donde las escriben y Ramin así podrá ir respondiendo las preguntas. Gracias, Fernando. O si tienes una pregunta sobre colaborar, podemos hablar sobre eso también. Ramin, yo te hago una pregunta como motivando la discusión. La innovación social, ¿cómo la aplicaríamos en las organizaciones de base para mejorar los procesos que llevan estas a cabo? ¿Cómo ellos pueden usar? ¿O el primer paso con eso? ¿O qué? ¿Primera etapa? ¿Qué es el...? Sí, ¿cómo podemos usar? ¿Cuál sería el inicio para realizar el tema con las organizaciones sociales que realicen o incluyan su innovación social en el diario vivir? Creo que el primer etapa o el paso que podemos hacer es
creo que todas las organizaciones necesitamos una manera de reflexión. Y con reflexión en cómo estás haciendo con sus cosas, pueden intentar y empezar el proceso de innovación social. Pero necesitan conocer y discutir los desafíos que tienen y también qué están haciendo en su organización y qué sistemas están dentro de eso. Creo que este es el primer etapa. Sí, pueden hacer una reunión con su organización de base, con cómo hablar sobre nuestro policía de hacer nuestro trabajo. Solamente estamos pensando en podemos mejorar las maneras de trabajar. Creo que es el primer trabajo, porque no hay un secreto que con eso es todo es la respuesta de innovación social y pueden hacer lo mejor cosas en el mundo. Creo que necesitan empezar con algunas cosas que son más sencillas, como qué estamos haciendo y una conversación. Quizás ustedes en sus organizaciones pueden empezar con una conversación sobre cómo estamos el trabajo. Continuar con una pregunta que Rosario tiene en el chat. Le recordamos que estos son espacios que Red Colaborar está facilitando para fortalecer las organizaciones sociales. Eh, de hecho, este fue un tema que a realizar una encuesta a finales del año pasado nos dio como insumo que innovación social es un tema muy importante para todos. Red Colaborar integra organizaciones sociales de toda América Latina. Rami Rosario Martínez de Guatemala nos dice cómo podemos fortalecer las debilidades de las organizaciones en el ámbito de los recursos, especialmente económicos, cuando tenemos ideas innovadoras. Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos fortalecerla? Es difícil, ¿no? Y con eso creo que yo no tengo. Creo que especialmente los económicos, creo que es el una cosa que pueden pensar en una organización es qué podemos hacer hoy. No podemos, qué podemos hacer en el futuro, pero qué podemos hacer hoy. Y yo sé que en el Recolaborar hay muchas veces que nosotros queremos hacer muchísimas cosas, pero no tenemos el recursos, no tenemos el tiempo, en el principio. Y es muy bueno para pensar en algunos sueños. Y creo que en el ideation, si estás usando la innovación social con diseño, en el ideación o ideation, todos los sueños, ¿qué quieren? Y con las experimentaciones, empezar con qué podemos hacer hoy. Entonces, ¿qué podemos empezar? ¿Cuál es el primera etapa de todo? Y con eso, por ejemplo, quizás el primer cosa que podemos hacer es solamente vamos a tener una conversación. Yo voy a tomar café con mi colega. Y con eso es el primer cosa que podemos hacer en esta manera. Pero sí, es muy difícil, ¿no? Como los económicos y eso es un desafío que todos estamos pensando. Si hay otras, si quieren hablar, no sé si estoy explicando muy bien la pregunta, pero si tienes más clarificar eso, yo puedo. ¿Qué metodologías para priorizar? Oh, muy bueno. Yo me encanta usar Design Thinking.
Y eso que está porque es muy sencilla, pero yo voy a compartir eso. Presentación hay muchas, pero especialmente con los económicos, creo que es importante para usar quizás alguno de esos. Eso de IDEO, del toolkit, es muy sencilla y también no necesitan hacer todas las etapas, pueden solamente pueden empezar con Discovery y descubiermente interpretar y ideación. No se necesitan hacer todo, pero es cómo empezar. Otra pregunta. Adelante, Rec Austral, que tiene la mano levantada. Abrir el audio para poder hacer la pregunta o la puedes escribir al chat. ¿Escucha? Hola, ¿se escucha? Ya. Ya. Rahim, mi pregunta, saludos desde el Ecuador, es en el sentido, si es pertinente diseñar indicadores de logro para los momentos de un proyecto de innovación social. Si es indispensable y pertinente el tener indicadores para un proyecto de innovación social. ¿Cuál es la pregunta? Es ¿cuáles son los indicadores? Si es necesario o es procedente tener indicadores para un proyecto de innovación social. Es indispensable. Sí, creo que sí, porque en desarrollo, por ejemplo, hay ¿cómo se llama eso en español? Monitoring and evaluación, como si monitoreo y evaluación. Y creo que en el pensamiento de diseño con innovación social, necesitamos estas cosas, pero es más importante pensar en eso como experimentos. Entonces, los indicadores es cómo funciona el experimento, cómo funciona, gracias Lila. Es cómo pensar en qué podemos cambiar y qué podemos mejorar las ideas y los experimentos. Entonces, es un poco diferente de estamos pensando en monitoreo y evaluación o estamos pensando en indicadores de algunas cosas para Banco Mundial o algo así o del gobierno. Es más como si la idea está mejorando y funciona. Es muy sencillo en eso, ¿funciona o no? Con el propósito. Entonces es muy importante para crear un propósito que quieren mejorar, ¿no? Y un propósito que pueden cambiar con los experimentos. ¿Tiene sentido o hay alguna más cosas? No, gracias. Muchas gracias, Rec Austral, por tu pregunta. Me gustaría que dejaras tus datos en el chat para poder contactarte más adelante. Ramin, en el chat tenemos una pregunta de Antonio. ¿Cuáles podrían ser algunas formas de incluir la innovación social para la realización de programas que ya están establecidos con estrategias de 3 a... Sí, es muy importante. Porque, sí, creo que pueden. Pueden usar una nueva estructura si quieren, pero es muy importante pensar cómo es el propósito a usar
innovación social o pensamiento de diseño. Quizás es solamente un lugar en este proyecto, es como revisar el progreso, el progreso de la programa o cómo mejorarlo. Pero es un poco, creo que muchas veces, por ejemplo, si hay una gente que quieren trabajar con Red Colaborar y quiere pensar cómo crear un nuevo Red Colaborar. Y es importante pensar qué está establecido ahora. Y con eso, ¿qué podemos mejorar? Entonces, creo que una cosa más importante de todo es contexto. Y creo que con eso, sí, quizás con un programa que he establecido con 3 o 5 años, quizás usar eso para revisarlo. O como cada año con un equipo equipo está trabajando en cómo revisarlo o mejorarlo. Creo que ese es mejor. No sé si hay más preguntas sobre eso. Muy buena pregunta, gracias. Uy, y también estoy en Holanda, creo que es un poco raro, es la noche aquí. Sí, si quieren hablar conmigo, envía un correo. ¿Algunas preguntas más? Rami está dispuesto a responder a algunas otras preguntas, se le dificulta un poco el español, pero ha hecho un gran esfuerzo en compartir su experiencia de innovación social con nosotros a través de este webinar. En el chat está el correo de Rami, si quieren tener alguna conversación adicional con él, que le responda un poco mejor si no le ha aclarado la duda, porque él no maneja muy bien en el español, pero maneja muy bien el tema. De eso no hay ninguna duda. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que hasta el momento no hay otra pregunta, Rami. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia a través de este webinar. Muy importante para... qué pena, Melissa de la OCE está escribiendo algo. Cadera tiene una pregunta, ha acabado de levantar la mano. Esperamos un poco que Melissa, que Ramin aclare la duda de Melissa y ya vamos contigo, Jaime. Ok, vamos a empezar con Melissa. ¿Sí? Ok, en el caso de América Latina, donde la innovación es un tema muy difícil de aplicar, ¿qué recomendaría para que haga parte de las organizaciones? Sí, yo sé. Creo que es muy difícil en muchos lugares. Hay diferentes partes. Pero en mi opinión de América Latina hay algo que es muy interesante con eso y que podemos haga parte de eso es más conversaciones como estamos haciendo en nuestro trabajo, porque creo que hay mucha la reflexión, porque reflexión creo que muchas veces es si yo voy a hablar sobre mi trabajo,
yo voy a hablar solamente si hay un problema o quieren decir que yo estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Y no solamente cómo, y no en una manera cómo mejorar nuestra manera de trabajo. Porque para mejorar no necesitan tener un problema o desafío. Podemos mejorar solamente porque nosotros sabemos que podemos hacer más. Este es diferente de hay un problema. Y creo que en América Latina solamente es un problema, ¿no? Es en los Estados Unidos también y Europa también, pero cada cultura tiene sus propias cosas y creo que los problemas son algo muy sencillo. O es muy sencillo decir qué es el problema, pero no es difícil tener la conversación. ¿Cómo queremos mejorar solamente para mejorar? Y creo que eso es de la innovación social, es muy difícil y creo que es el primer paso que podemos hacer en nuestras organizaciones, es tener una conversación con la gente y cómo mejorar y cómo pensar más sobre los sistemas que estamos dentro de y que estamos afectando. ¿Hay otra pregunta? Y gracias, Melissa. Heidi Madera tiene una pregunta, no sé si realmente si la va a dejar en el chat o puede abrir el micrófono y preguntar. Ya me resolví. Ok. Y si tienes preguntas, todo está bien. Porque yo sé que este es, y disculpa, creo que este es muy difícil para explicar a veces en inglés también. Y alemán. Y nederlandés también. La cosa que es muy difícil es cómo usar eso para un contexto para ti. Porque porque tiene sentido, ¿no? Quizás como un concepto es muy fácil. Tiene sentido, yo quiero hacer eso. Pero en el contexto de mi trabajo, no puedo hacer eso. Necesito ganar dinero y hacer mi trabajo y ir a mi casa a ver Netflix. Eso es mi vida, ¿no? No es, pero en realidad podemos hacer algunas cosas para empezar este proceso. Entonces, ¿qué más? Hay 20 diapositivas. Falta mostrar 3. Rami. ¿De qué? Dice que hacen falta 3, hay 17 de 20. Hay 20. ¿Cuáles son? Las habíamos compartido, Heidi. Ok, cool. Muy bien. Y Fernando, tú vas a compartir esta presentación, ¿no? El PDF después con la gente. Por favor, me dejan los correos en el chat porque hay unos que no se inscribieron al webinar, pero están participando y yo les comparto la presentación que Rami nos acaba de presentar. Sí. Quizás solamente en Red Colaborar, ¿no? Colaborar y desde allí todos tenemos acceso. Muy bien. Sí. Creo que quizás este es mejor. Y podemos continuar esta conversación. Y si tienes más preguntas, prefiero que puedan poner en Red Colaborar y podemos hablar allá. Porque hay mucha gente que tiene lo mismo preguntas. Y quizás es mejor para aprender juntos. Y yo puedo también explorar estas cosas y estos temas más
quizás en un curso en el futuro, si ustedes que tienen interés o la gente de colaborar tiene interés, pero vamos a empezar este proceso, porque hay muchas cosas que podemos hacer. Muy bien. Sí, gracias, Ramin. Yo soy Lila, solo voy a decir el mensaje final porque Fernando tiene mucho ruido, entonces no, nos gustaría agradecer mucho la presencia de todos y decir que en la Red Colaborar somos una plataforma digital que trabaja en el fortalecimiento de las organizaciones sociales de América Latina y por eso ofrecemos webinar y capacitaciones y cursos y están todos muy bienvenidos a acceder ahí, compartir tu experiencia y tus saberes para que todos aprendamos juntos en nuestros países y estamos a la disposición si hay dudas, si hay preguntas para nosotros. Gracias. Gracias. Y avíseme si tiene preguntas y gracias por su... Tenemos el video en la red porque no logramos escucharlo, pero si quieren verlo es muy rápido y está en Red Colaborar, en Facebook y en nuestra plataforma propia que puse aquí en la división. Sí. Buen día. Buen día. Gracias a todos. Nos vemos en Red Colaborar, entonces.